pesar de que puede ser difícil admitirlo, la suerte parece jugar un papel fundamental en la mayoría de los deportes, y las MMA no son la excepción. Hay muchos peleadores que han llegado al deporte en el momento ideal para ser reconocidos y coronados campeones, y su camino al título parece diseñado para que llegaran sin ningún contratiempo, mientras que otros han atravesado una increíble serie de infortunios, desde lesiones o malas decisiones de los jueces hasta injusticias de la UFC o críticas exageradas de parte de los aficionados. Esta es una lista de 10 de los peleadores más desafortunados de la historia de la UFC. Si disfrutan el video, les agradezco que le den me gusta, porque esto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas. Sin más preámbulo, empezamos. Esto es MMA en español y estos son los 10 peleadores con la peor suerte en la UFC. Número 10. Ian McCall. Ian McCall vio la oportunidad más grande de su vida arruinada por un error de aritmética de parte de los jueces. La mala suerte de McCall empezó desde que la UFC no tenía una división de peso mosca cuando Ian era claramente el mejor del mundo, lo cual le impidió levantar el cinturón durante sus mejores años. Cuando por fin pudo pelear para la UFC, fue robado en su primera pelea contra Demetrius Johnson en el torneo de peso mosca que inauguraría la división. Las reglas del combate indicaban que si había un empate, se disputaría un round de muerte súbita para definir al ganador, y después de perder los dos primeros asaltos, McCall aplastó a Johnson en el tercero, consiguiendo un claro 10-8 que habría mandado la pelea a muerte súbita, y seguramente le hubiera dado a Ian la victoria ante un Johnson que estaba recibiendo una paliza y fue salvado por la campana. Pero los jueces literalmente sumaron mal las calificaciones del evento, y a pesar de que realmente fue un empate, anunciaron una victoria por decisión mayoritaria para Johnson. La pelea se repitió meses después, pero esta vez Johnson no venía de ser aplastado minutos antes, y McCall perdió una decisión unánime que lo alejaría del cinturón para siempre. De ahí en adelante, su carrera se volvió un desastre. Ian tuvo 6 peleas seguidas que fueron canceladas, desde fallos en el pesaje de sus oponentes hasta infecciones intestinales y todo tipo de obstáculos. Detuvieron una carrera que parecía destinada a llegar a la cima, pero que jamás la alcanzó. McCall acabó su carrera con 2 duras derrotas en Japón, y tristemente, su carrera quedó marcada como la del peleador que no alcanzó el título por un error de aritmética de los jueces. Número 9. Rashad Evans. La historia de Rashad Evans está dividida en 2 partes. La primera parece digna de una película de Hollywood y la segunda prácticamente no pudo ser más triste. Rashad empezó su carrera ganando el show The Ultimate Fighter en la categoría de peso completo, a pesar de realmente ser un peso semicompleto. Poco después, logró levantar el cinturón de la UFC en su categoría de peso natural. En ese momento, parecía que estábamos en presencia del que sería uno de los pesos semicompletos más condecorados de la historia, pero la rodilla de Rashad tenía otros planes. Evans estaba a punto de recibir una oportunidad de recuperar su cinturón de 205 libras, pero tuvo que esperar a que el campeón Mauricio Shogun Rua se recuperara de una lesión. Desgraciadamente, en el tiempo que esperaba su oportunidad, Evans sufrió una fuerte lesión de rodilla que lo hizo perderse la pelea. Su entonces compañero de equipo, John Jones, capturó el cinturón con facilidad. Rashad tuvo que conseguir otras 2 victorias para ganarse una oportunidad contra Jones, que lo derrotó dominantemente. Rashad mostró su calidad al derrotar a Dan Henderson y Chael Sonnen, pero justo cuando parecía estar en su mejor momento, su rodilla volvió a traicionarlo. Evans necesitó 2 cirugías de ligamentos y estuvo fuera del deporte por 2 años, y al volver no solo no sería el mismo, sino que acumularía una de las peores rachas perdedoras en la historia del deporte, perdiendo 5 peleas seguidas del 2015 al 2018 y retirándose sin haber ganado un solo combate en 5 años. Fighting just, it used to come just so easy, so natural, and then, now I feel like I'm fighting against myself. Rashad Evans fue uno de los mejores peleadores de su época, pero desgraciadamente es el ejemplo viviente de la famosa expresión: yo estaba así, pero me lesioné la rodilla. Número 8. Chris Holdsworth. Chris Holdsworth es el emblema del potencial desperdiciado en las MMA. El joven del equipo de Team Alpha Male tenía 26 años, 4 victorias y 0 derrotas en su carrera amateur, con 9-0 en peleas profesionales y 2 victorias dentro de la UFC, pero en 2014 sufriría un supuesto accidente con un compañero de entrenamiento. TJ was never the best teammate. He would try to hurt people. He's a very competitive guy and he has a temper, and that's why Chris is out. You know what I mean? Need him in the back of the head. Yeah, that's it. Yeah. I mean, Chris Holdsworth, that's where the injury came from? I don't want to. Chris doesn't want us really talking about that. Desde mediados de 2014, Chris Holdsworth dejó de competir en la UFC y por años nadie supo la razón, hasta que en 2017 el drama entre el equipo de Alpha Male y TJ Dillashaw llevó a sus compañeros de equipo a revelar que fue un rodillazo a la parte trasera de la cabeza, lo que llevaba años impidiendo a la brillante promesa volver al deporte. Cuando esta versión salió a la luz, TJ Dillashaw la desmintió, pero poco tiempo después, Holdsworth saldría a la prensa a revelar la situación. After I heard TJ lying about the subject, I got to speak up on it. And I shot in on TJ, and I was on all fours. He was sprawled out, and he kneed me on top of the head. I kept going through the rounds, and I finished practice. But after that practice, I was concussed, and that was my first concussion.
and it just kind of, kept happening from there. And esta entrevista fue en 2017, 3 años después del incidente que hasta la fecha había permanecido en secreto, y desgraciadamente Holdsworth nunca volvería a competir en la UFC, perdiendo su carrera antes de siquiera empezarla, en uno de los desenlaces más desafortunados que hemos visto en el deporte. El rodillazo le había causado una propensión a las contusiones cerebrales y lo había dejado viviendo al borde del knockout desde antes de siquiera ingresar a la jaula, una desventaja enorme frente a sus rivales y un riesgo de salud tan grande que lo hizo retirarse sin haber siquiera perdido una pelea en el deporte y habiendo dejado en una disputa de gimnasio la que pudo ser una de las carreras más brillantes de los últimos años. Número 7. Nate Quarry. Nate Quarry fue parte de la primera generación que participó en el popular show The Ultimate Fighter. El programa generó algunas de las estrellas más conocidas del deporte hoy en día, como Diego Sánchez y Kenny Florian. Quarry tenía las habilidades necesarias para destacar y volverse un nombre tan grande como el de algunos de sus compañeros, pero desgraciadamente una lesión de tobillo arruinó su participación en el torneo y lo hizo abandonarlo. A pesar de esto, unos años después Quarry sería el primero de los participantes en conseguir una oportunidad por el título. Desgraciadamente para él, Nate fue noqueado por un solo golpe contra el campeón Rich Franklin. Después tuvo que atravesar una cirugía de espalda que lo dejó fuera del deporte durante los que seguramente hubieran sido los mejores años de su carrera. Al volver, Quarry consiguió 4 victorias en 5 peleas hasta que se topó con Jorge Rivera, quien lo noqueó brutalmente en una derrota que lo hizo necesitar una cirugía de reconstrucción facial para reparar 3 fracturas que requirieron 13 tornillos metálicos y sentenciaron su carrera. Quarry nunca volvió a pelear después de esta cirugía y dejó al mundo del deporte con infinidad de preguntas sobre lo que hubiera podido lograr si las emergencias médicas no hubieran plagado su camino. Número 6. Caín Velázquez. Esta tendría que ser una mención obvia en la lista. Si las lesiones no existieran, es posible que Caín Velázquez hubiera sido el mejor peso pesado de la historia. La carrera de Velázquez estuvo plagada de lesiones, a tal grado que el nativo de Arizona tuvo solo 17 peleas en 13 años de carrera. La primera de estas apareció durante su espectacular victoria contra Brock Lesnar, en la que Caín se convirtió en campeón del mundo, pero se desgarró la rodilla en el proceso. Después, una cirugía de hombro lo mantuvo fuera del deporte un año, e increíblemente se lesionó los ligamentos de la rodilla pocos días antes de perder su cinturón contra Junior dos Santos. Caín se recuperaría y recobraría el cinturón solo un año después, para tener un par de grandes años en el deporte y verse como el mejor peso completo que habíamos visto. Pero justo antes de defender su cinturón contra Fabricio Werdum, Caín se lesionó los meniscos y tuvo que posponer su defensa, dándole a Werdum el cinturón interino por el momento. En junio del 2015, Velázquez finalmente enfrentaría a Werdum, pero subestimaría la altura de la Ciudad de México, yendo a entrenar ahí solo días antes del evento y famosamente agotándose en poco tiempo para terminar cayendo en una guillotina del brasileño que significó el fin de su reinado. Después de esta pelea, Caín tuvo una interminable serie de lesiones que los hicieron tener una única pelea del 2016 al 2018, una sola pelea en 3 años, pero finalmente intentó volver contra Francis Ngannou en febrero del 2019 y fue noqueado al ritmo de otro desgarre de rodilla y esta vez se retiró del deporte para siempre. De 2014 al 2019, el cuerpo de Velázquez únicamente le permitió tener 3 peleas y de no haber vivido en el hospital durante esos años, probablemente estaríamos hablando del mejor peso pesado de la historia de la UFC. Número 5. Dan Hardy. Hoy en día, Dan Hardy es un conocido analista de MMA, pero hace algunos años era también uno de los peleadores más emocionantes de la división de peso welter, que llegó a enfrentar a los mejores del mundo. En su camino a una oportunidad por el título, Hardy enfrentaría a Matt Brown, pero la pelea sería en California, y en esa época, el estado de California aplicaba exámenes médicos extra a los peleadores. Así que fue descubierto que el inglés tenía una extraña condición de corazón que puede causar latidos dobles y que requiere un complicado procedimiento que Hardy necesitaba si quería que se le permitiera competir. Pero Dan jamás había experimentado síntomas y la condición no le había traído ningún problema hasta la fecha, así que Hardy decidió no realizarse el peligroso procedimiento que además no garantizaba ser la solución. Hardy quería volver a pelear en 2017, pero siempre vivió en la incertidumbre de si su extraño padecimiento podía aparecer en algún momento para amenazar su vida, o si se mantendría sin darle problemas como hasta la fecha. Así que en medio de la incertidumbre, su regreso se fue posponiendo cada vez más, y hoy en día han pasado 9 años desde su última pelea, y su regreso parece casi imposible. Si su pelea contra Brown no hubiera sido en California, Hardy probablemente hubiera competido todos estos años, pero en vez de eso, tuvo que pausar su carrera y tristemente jamás reanudarla. Número 4. Amir Sadollah. En el triste caso de Amir Sadollah, un procedimiento médico fallido detuvo una carrera que empezó viéndose extremadamente prometedora. Amir no tuvo experiencia en peleas regionales y arrancó su carrera directamente en el programa The Ultimate Fighter, donde notablemente logró vencer a Matt Brown y C.B. Dollaway para coronarse campeón del torneo. 3 meses después, recibió al durísimo rival Johnny Hendricks y cayó por nocaut en el primer round, pero logró recuperarse y de 2009 al 2012 consiguió 5 victorias y 3 derrotas contra fuertes peleadores de la división de peso welter.
Nada mal para un peleador con tan poca experiencia, pero fue entonces cuando una sencilla cirugía de codo salió mal y le causó un daño severo a los nervios de su brazo, costándole 2 años de su carrera y gravemente afectando su entrenamiento. En su regreso, Sadollah fue derrotado y pocos después la UFC fríamente lo despidió por inactividad, un final desgarrador a su carrera en la compañía, y tristemente Amir jamás volvió a competir en el deporte, retirándose a sus 34 años. Número 3. Leon Edwards. El inglés Leon Edwards representa uno de los casos más extremos de mala suerte en años recientes. Todo empezó cuando en marzo del 2019, Jorge Masvidal lo golpeó en una disputa atrás de vestidores después de que ambos pelearan en la misma cartelera. Edwards no es el tipo más carismático del mundo, y la prensa y los aficionados tomaron con gracia que Leon haya recibido un par de golpes por retar a Masvidal en redes sociales. Para principios del 2020, Edwards tenía una increíble racha de 8 victorias consecutivas en peso welter. Sin embargo, su personalidad reservada y pequeña base de aficionados no le daban la oportunidad que merecía. Pero eso estaba a punto de cambiar en marzo del 2020, cuando Edwards enfrentaría a Tyron Woodley en una pelea para definir al contendiente número 1 de la división. Pero esa cartelera fue la primera cancelada por la llegada del COVID al mundo, y Edwards tuvo que pasar todo el año encerrado en Londres, con restricciones estrictas y apenas pudiendo entrenar, y así se perdió varias oportunidades que gente como Jorge Masvidal y Gilbert Burns recibieron en su lugar. Además, vimos a Tyron Woodley ser aplastado por todos sus rivales, lo cual nos invita a pensar que Edwards probablemente lo hubiera dominado y si hubiera ganado una pelea por el cinturón si las restricciones por el COVID hubieran empezado una semana después. Después de su amargo año, Leon finalmente recibiría justicia al enfrentar a la nueva estrella Khamzat Chimaev en diciembre del 2020. La última cartelera del año podía darle al inglés la victoria que la pandemia le quitó, pero poco después del combate, Leon dio positivo por COVID y la pelea se pospuso a febrero. En febrero del 2021, Khamzat dio positivo por COVID y la pelea se canceló definitivamente. Así, Leon cumplió un año terrible, con 3 peleas canceladas, todas las oportunidades perdidas y de paso enfermándose de COVID. Finalmente, Leon podría pelear en marzo del 2021 contra Belal Mohamed. No era un nombre enorme, pero era mejor que seguir inactivo. Todo iba bien hasta que en el segundo round, Edwards accidentalmente picó el ojo de su rival, impidiéndole ver y cancelando la pelea. Para este punto, nada parecía poder empeorar, y Leon recibió una milagrosa oportunidad de enfrentar a Nate Diaz en junio del 2021. Esta era una oportunidad enorme, una victoria convincente, sin duda le daría al inglés la pelea por el campeonato, y Leon fue convincente durante 24 de los 25 minutos del combate. La pelea fue un clásico combate de Diaz, con Nate recibiendo daño cada segundo del combate, hasta que al final de la nada apareció una enorme mano derecha que dejó a Edwards prácticamente noqueado a pesar de seguir de pie. Nate estaba demasiado ocupado haciendo ademanes y tratando de verse rudo como para realmente terminar el combate, y así Leon sobrevivió y ganó una decisión unánime, pero estos segundos finales hicieron que su victoria realmente no fuera convincente. Edwards tiene 9 victorias seguidas y aún así Colby Covington recibió su segunda oportunidad por el título antes que él. Edwards no parece parar de tener infortunios y tendremos que ver si algún día logra alcanzar el cinturón o si le cae un rayo cuando esté a segundos de lograrlo. Número 2. Dominick Cruz. Dominick Cruz debe ser el cliente más frecuente de hospitales en la historia de la UFC. Todo empezó cuando Cruz estaba a punto de cerrar su trilogía contra Urijah Faber después de ser coaches en The Ultimate Fighter, pero una ruptura del ligamento cruzado lo hizo perderse la pelea y forzó a la UFC a organizar una pelea por el campeonato interino que fue capturado por el entonces imparable brasileño Renan Barão. La pelea entre Barão y Cruz fue muy esperada, pero desgraciadamente Cruz tuvo un desgarre en la ingle que lo volvió a dejar inactivo y fue despojado del cinturón. Después de 3 largos años fuera del deporte por diversos problemas médicos, Cruz finalmente regresó contra Takeya Mizugaki para impresionantemente noquearlo en 1 minuto y ganarse una oportunidad por el cinturón de inmediato. Pero como acostumbra, Cruz ahora se desgarró su otra rodilla y tuvo que esperar 1 año por su oportunidad contra TJ Dillashaw. De alguna manera, Cruz se proclamó campeón contra TJ e incluso defendió su cinturón contra su archirrival Urijah Faber en UFC 199, en una mágica historia de sobreponerse a la adversidad. Desafortunadamente, después de eso, cayó ante Cody Garbrandt y pasó 3 años y medio sin pelear debido a un brazo roto y una lesión de hombro que lo obligaron a cancelar 2 peleas. Cruz últimamente ha estado más activo y esperemos que logre ligar por lo menos 3 peleas sin romperse o desgarrarse algo, cosa que no ha logrado desde 2012. Y como número 1 tenemos a TJ Grant. TJ Grant tiene una de las historias más tristes de peleadores dentro de la UFC. El joven canadiense era una enorme promesa de la división de peso ligero, que estuvo a meses de pelear por el campeonato mundial contra Benson Henderson. Era 2013 y a sus 29 años, Grant ya tenía 21 victorias y solo 5 derrotas en MMA, con 8 victorias en la UFC y una racha de 5 victorias seguidas que incluyó aplastar a Gray Maynard en 2 minutos y que la UFC anunciara que pelearía por el cinturón. Pero el infortunio llegó en el peor momento posible.
Grant increíblemente tuvo una contusión cerebral durante una práctica de Jiu-Jitsu, un evento extremadamente inusual que lo hizo posponer su pelea. Grant debía volver para enfrentarse al nuevo campeón, Anthony Pettis, pero sus síntomas por la contusión no disminuían y los doctores le prohibieron pelear. Así que Grant nuevamente perdió la oportunidad. Después de mucho tiempo de inactividad y sin permiso para pelear, el canadiense se vio en aprietos económicos y tuvo que tomar un trabajo en una mina para poder mantenerse. Grant jamás volvería a pelear, nunca tuvo su pelea por el título y pasó de tener 29 años y estar a un paso de la cima del deporte a perder su profesión por completo y a pasar a tener una vida ordinaria después de un increíble accidente que tiene que ser uno de los eventos más desafortunados de la historia del deporte. ¿Quién les pareció el peleador más desafortunado de la lista? Pueden dejarlo en los comentarios. Les agradecemos que se suscriban para mantenerse al día con todo el mundo del MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.